Y así como estamos, vamos a darle la bienvenida al pastor Jorge Guilles en esta mañana. No sé si está. ¡Ahí está! Adelante. Estamos presentes. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo aplanamos la pandemia de tristeza, amargura, desesperanza? Ay, ay, ay. Hay que aplanar la curva. ¿Quién dijo eso? ¿El ministro? ¿El infectólogo? ¿Quién dijo eso? Viste que Ministro. están todos los infectólogos, se van a hacer famosos, ¿eh? Nos vamos a acordar para siempre de los infectólogos que están opinando a toda hora. Pero estoy cada vez más confundido con los infectólogos, con los doctores, porque uno dice una cosa, otro dice otra, y bueno, así que lo que pescaron por ahí, que hay que aplanar la curva. ¿Cómo es eso? ¿Que hay que aplanar qué curva? ¿Cómo aplanar la curva de la tristeza, la amargura y desesperanza en estos tiempos de pandemia? Y de eso hay una sola respuesta. Es por medio de la fe. Sin fe es imposible que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Necesitamos la fe. Creer en Dios, creer en la palabra de Dios. Y se va el temor, aunque un poco de miedito nos queda. Para eso tenemos que orar. Cuando se abran los templos hay que ir a los templos. Hay que leer la Biblia. Y esa desesperanza, o sea que uno pierde las ganas de luchar y a veces no sabe qué hacer. Bueno, cuando uno lee la Biblia, ahí le vuelve las ganas porque hay esperanza. La Biblia nos habla de la bendición de Dios, del poder de Dios, de la ayuda de Dios, y la persona empieza a, digamos, como diría algún hermano de los antiguos, a pisotear las dudas. Antes se decía mucho, hay que pisotear al diablo. Claro, lo que pasa es que no se ve el diablo, ¿cómo lo pisoteamos? Pero leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, orando, yendo a la iglesia, afloja la curva del temor, de la amargura y de la tristeza. Así que ese es el mensaje que venimos predicando toda nuestra vida y lo seguiremos predicando hasta que Dios lo permita. Bueno. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la interpretación de este versículo? En Juan capítulo 14, 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, en los últimos tiempos habían surgido algunos predicadores que decían que hacían obras más grandes que Jesús. Porque el que dijo esas palabras fue Jesús. Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hago. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, bendecía a la gente, enseñaba. Bueno, hay algunos que pretenden enseñar mejor que Jesús, pero un verdadero cristiano debe saber que no podemos superar a Jesús en la enseñanza, sino que debemos aprender de Jesús y transmitir las enseñanzas de Jesús, porque Él es el maestro que nos enseña. Yendo al punto concreto
que los discípulos harían mayores obras que el mismo Señor Jesús. Esto crea un interrogante o varios interrogantes. ¿Cómo puede ser? Si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que los hombres, las mujeres que sirven a Dios, hagan obras más grandes que Jesús? Eso sería imposible. Bueno, si no entendemos las Escrituras, sí es imposible, pero vamos a ver cómo puede ser. Cuando Jesús se encarnó, o sea, eso se llama kenosis, dejó su gloria y vino a esta tierra, y la Biblia dice, y tomó un cuerpo. Cuando Dios toma un cuerpo, Jesús queda limitado, porque Jesús predicaba en Judea, en Galilea, pero en ese mismo tiempo existía Roma, existía España, existía Grecia, y Jesús no estaba en Grecia, no estaba en España, no estaba en Roma. Jesús estaba en Judea, en Galilea. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía un cuerpo limitado. No estaba en todas partes, como Dios está en todas partes. Por eso cuando Jesús le decía a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, Dios mismo, y estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me vaya de esta tierra, de la limitación de mi cuerpo, vendrá la tercera persona de la Santa Trinidad y estará con vosotros en todas partes, en Roma, en España, en Grecia, en Corrientes, en Brasil, en África. En todos lados está el Espíritu de Dios, en todos lados está Dios. Ya no es un cuerpo limitado del Señor Jesús. Él vino a hacer una obra concreta. Lo que yo digo y lo que yo hago, decía Jesús, es lo que el Padre me envió. El Padre es una figura retórica para hablar de Dios que permanecía en el cielo y del Espíritu Santo, pero Jesús también es de la Trinidad. Y se encarnó para hacer la obra que su Padre o la primera persona de la Santa Trinidad le encargó, con un cuerpo limitado. Pero ahora el cuerpo se ha transformado en el cuerpo místico de Cristo. Ya no es un cuerpo limitado. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso la Biblia enseña, por eso esto lo enseña la teología, ¿no es cierto? El Cristo es la cabeza del cuerpo. O sea, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, pero no es un cuerpo limitado como el que andaba en Judea y en Galilea, sino que es un cuerpo que está en todo el mundo. Está en el África, en Australia, en Catamarca, en Córdoba, en la Patagonia, en Norteamérica, en Inglaterra. Está en todos lados la iglesia del Señor Jesucristo. Eso se llama el cuerpo místico. Y ese cuerpo tiene una cabeza, tiene un jefe, tiene alguien que nos dirige. Ese se llama Jesús. El que estaba con un cuerpo limitado cuando dejó su gloria y vino a esta tierra. Y yo he visto obras más grandes que la que hizo Jesús. Cuando yo fui una vez a
California, andaba en la ciudad de Los Ángeles y me invitaron a una reunión de pastores. Esto era en Pasadena, otros le llaman Pasadena. Es una ciudad muy linda que está cerca de Los Ángeles. Y en la reunión de pastores era en un lugar que yo cuando llegué me quedé asombrado, gigantesco. Y decía World Vision. A ver, Anju, ¿qué quiere decir World Vision? Visión mundial. Visión mundial. Y entonces, cuando entré, unos edificios gigantescos, una cosa, pero inmensa, no, ustedes no, imagínense un shopping, pero mucho más grande, como 10 shopping. Y caminando por adentro de los pasillos esos, para ir a la reunión de pastores, veía las fotografías, maquinarias, topadoras, motoniveladoras, toda clase de maquinaria. Y digo, ¿eso qué? Hasta aviones, helicópteros. ¿Eso para qué es? No, dice, porque eso lo mandan al África, a la gente que sufre, o a Centroamérica, para ayudar en los desastres naturales, cuando hay plagas, cuando hay terremotos, y mandan comida, mandan ropa. Visión Mundial es una organización cristiana que ayuda en todo el mundo. Es muy poderosa. Eso es lo que vi sería muy largo de explicar la grandiosidad de todo lo que abarca esta gente ayudando a personas. Entonces, esa es una obra más grande que la que hacía Jesús. Jesús estaba limitado a un cuerpo, pero su cuerpo místico, que está en todo el mundo, hace lo que él, que es el jefe, la cabeza de la iglesia, había dicho, que hay que ayudar a las viudas, a los pobres, a los que sufren. Esto hace la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ustedes oyeron hablar, por ejemplo, del Ejército de Salvación, Salvation Army, que fue fundado en Inglaterra, pero está en muchos países del mundo, que ayuda a la gente abandonada? Acá en la Argentina tiene varios centros. Yo he estado en los centros que tiene el Ejército de Salvación, pero está en África, en Australia, en Centroamérica, por todos lados. Es una obra mundial que tiene el Ejército de Salvación, que ayuda a la gente abandonada, a la gente que no tiene dónde dormir. Yo he estado en lugares de aquí en la Argentina, del Ejército de Salvación, donde va la gente que vive en la calle, y ahí se bañan, le dan ropa, pueden dormir. Entonces, es una obra gigantesca. Ya no está limitada a Judea y a Galilea, sino que se ha extendido por el mundo entero. Por eso el Señor había dicho, y me seréis testigo en Judea, en Galilea, y hasta lo último de la tierra. Bueno. En el Antiguo Testamento, en muchas historias se ve que Dios ordena a matar a todo un pueblo, inclusive niños. ¿Puede Dios ordenar una cosa así? Qué pregunta, ¿no? Pero quiero informarles que es una pregunta muy antigua. Eso se preguntaban hace 2000 años, hace 3000 años. Se preguntaban esa misma cosa. ¿Cómo si Dios es justo? Si Dios es bueno, puede mandar al pueblo de Israel o a los israelitas de aquel tiempo antiguo que destruyeran a sus enemigos. La Biblia nos habla, dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? Ese es el planteo.
Si hay un Dios verdadero, poderoso, creador de todas las cosas, que creó las estrellas, los planetas, la Tierra, el Sol, la Luna, la naturaleza, y todo eso funciona. Y si hay alguien llamado Dios que ha creado eso, ¿podría la mente humana, nuestra mente que pesa 1,5 kilos más o menos, nuestro cerebro, entender a ese ser tan grandioso, invisible? ¿Podría el ser humano entender qué es lo que quiere hacer Dios y por qué lo quiere hacer? No sería Dios. Dios, tenemos que plantearnos algunas preguntas. ¿Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos gusta? ¿Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos? ¿O nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere? ¿Qué opinan ustedes? Si existe un Dios poderoso, creador de todo, no va a ser lo que un gusanito como cada uno de nosotros somos. Y mucho menos lo vamos a poder entender. La Biblia en Romanos nos habla, el apóstol Pablo se pregunta, ¿acaso Dios es injusto por las cosas que ordena? O sea que esta pregunta no es que ahora se la hace la gente. Hace 2000 años el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque los romanos y los griegos se hacían estas preguntas. Decía, ¿cómo puede ser un Dios bueno que mande que destruya a los pueblos? Pero ¿qué pasaba? Que esos pueblos querían destruir al pueblo de Israel. Y esos pueblos eran idólatras y quemaban a sus hijos vivos, a sus niños, y hacían barbaridades. Y Dios estaba formando un pueblo diferente, un pueblo que crea en un solo Dios. ¿Y qué podían hacer? El apóstol Pablo dice, ¿acaso Dios es injusto? El hombre es como el barro en las manos del alfarero que construye unas vasijas o unos vasos en las manos del alfarero, pero seguimos siendo barro. ¿Acaso el barro le podrá decir al alfarero, no me hagas un vaso, no me hagas una jarra, no me hagas un plato, tenés que hacer lo que yo quiero? No, el alfarero nunca va a hacer lo que el barro quiere, porque el barro ni siquiera sabe hablar en el lenguaje del alfarero. Nosotros no sabemos hablar en el lenguaje de Dios. Así que es muy interesante esto, pero para esto hay que leer la Biblia. Hay que escudriñar la palabra de Dios. También el apóstol Pablo en Corintios dice, ¿quién le puede enseñar a Dios? Hablamos, dice, sabiduría que el mundo no comprende. Sabiduría que está escondida, dice, pero que es revelada por el Espíritu, por medio de la fe, creemos las cosas de Dios. Bueno, es muy largo, pero bueno, yo trato de resumirlo. Nosotros no podemos entender los planes de Dios. ¿Por qué una cosa se hizo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué formó un pueblo? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hace aquello? Mire, ahí estaba un hermano de Viedma,
Me acuerdo que una vez, hace como 2 años, estábamos yendo de Viedma hacia Valcheta. Valcheta es un pueblo de Río Negro, donde tenemos una iglesia, o 2 iglesias, no sé. No sé si está el hermano Díaz por ahí, pero él me llevaba, iba un micro de Buenos Aires y él me llevaba en su camioneta. Íbamos por esos desiertos muy largos que hay en Río Negro, íbamos por una ruta que va uniendo los pueblos de lo que se llama la línea sur, que son todos unos pueblos, pero que están como a 50, 80, 200 kilómetros, 300 kilómetros uno de otro, son tramos muy largos. Íbamos mirando y yo veía al costado de la ruta, mientras él manejaba, yo iba mirando, y veía que estaba alambrado. Y le digo, ¿y acá qué siembran? ¿Qué cosechan? Porque es todo piedra y mucho pedregullo, no es como la Pampa que tiene tierra. Me dice, no, acá no se siembra, dice, se crían ovejas. Y seguíamos por esas rutas infinitas que no terminan nunca hacia Valcheta. Y veía yo alambrado a la orilla de la ruta. Y había otros campos. Y le digo, ¿y acá también crían ovejas? No, dice, ya no crían ovejas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, porque hay muchos pumas. Ah, ¿y qué pasa? Y un puma se puede matar 20 ovejas, 30 ovejas en una noche. No solo que se las come, sino que mata por matar. Y seguíamos y veía otros campos ya llegando a Valcheta, al pueblo de Valcheta, y le dije, ¿estos campos tampoco? No, dice, muchos no quieren criar ovejas porque hay muchos, pero hay tantos pumas. Sí, hay muchos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hay que hacer con los pumas? Porque esos pumas pueden matar ovejas, pueden matar gallinas y pueden matar niños. Entonces también podemos preguntarnos, ¿y cuando el pueblo de Israel iba por allí, por esos lugares, que era todo campo? No, había montañas y campo. Y estaban los enemigos, que los iban a matar a todos los israelitas, a todos los judíos. ¿Qué había que hacer con esos pueblos idólatras que mataban a sus hijos, que los hacían quemar en el dios Moloch? ¿Qué habría que hacer? Es una pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué? ¿Dios entonces tenía que abandonar al pueblo de Israel y dejarlo que los maten los demás? A lo mejor algo estamos entendiendo del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y uno diría, pero a mí me gustaría que lo cambie, que los elegidos, en vez de ser el pueblo de Israel, seamos los de Buenos Aires. En cambio, los del 9 de julio van a decir, no, los de 9 de julio. Y los de la Patagonia, no, acá los elegidos tenemos que ser nosotros que somos más buenos. Y bueno, y Dios va a mirar, ¿a dónde me voy? A la Patagonia, a la capital. ¿A quién lo elijo? Y no, Dios no es hijo nuestro. Nosotros podemos ser hijos de Dios, pero Dios nunca va a ser hijo nuestro. Entonces, tenemos que obedecer y creer en lo que Dios hace, aunque no lo entendamos. Lo que sí podemos entender, que el pueblo de Israel está todavía en Israel, que fue la tierra que Dios les prometió. Ahí están. Y seguirán estando, porque la Biblia dice que seguirán estando. Así que, bueno, le dejo esta, pero ¿tengo unos minutos más? Pregunto. ¿Un minutito? Bueno, les quiero contar y les pido que ustedes lean el libro de Job, que es mucho más antiguo
que el Nuevo Testamento. Ahí se plantea las preguntas de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, de las injusticias que hay en esta vida. Que uno dice, si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si hay Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si hay Dios. Eso se lo planteaba mucho tiempo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, el libro de Job, o sea, Job. Job era un hombre rico, tenía varias hijas y varios hijos, y empezó a sufrir desastres. Murieron los hijos porque se cayó el techo y los mató. Le robaron los ganados que tenía. Resumiendo, se quedó sin nada. Encima se enfermó Job. Y los amigos empezaron a desconfiar de él. Y si a este le pasa algo es porque debe ser un pecador. Pero no era un pecador. Y hasta la misma mujer le dijo, mira Job, mira todo lo que te está pasando. Perdiste la riqueza, perdiste todo lo que tenías. Se te murieron los hijos, dice. Maldice a Dios y morite. La mujer le dijo. Y los amigos desconfiaban de él también. Pero él no maldijo a Dios, ni se enojó con Dios, sino que se hacía preguntas. ¿Cómo es esto de la muerte, esto de la enfermedad, esto de la injusticia, esto del sufrimiento? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice, pero Job no maldijo a Dios, sino que maldijo. Ahora hay que leer el libro de Job, pero hay que leerlo entero, porque si usted lee un pedacito, por ahí no va a entender. Y llega al final del libro, en el capítulo 42, por ahí, donde ya había sufrido todo Job, lo criticaban, lo atacaban, encima que había sufrido, que estaba muy mal, y dice, Dios, háblame, Dios, enséñame, quiero oír que tú me expliques, que tú me enseñes, porque yo no entendía, yo no puedo entender los caminos de Dios, no puedo entender la mente de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, tienen que leer el libro, si no pero completo, no 2 versículos y predican 2 versículos. Hay que leer todo el libro para entender todas estas reflexiones profundas sobre la muerte, la vida, las injusticias, la maldad, la enfermedad, todo lo que hay en la tierra. Y dice, en todo esto Job no pecó contra Dios, sino que mantuvo su fe. Y cuando mantuvo su fe, dice, y tuvo hijas que eran las más hermosas que había en aquellos tiempos. Y yo digo, porque yo siempre me pregunté, yo no me parezco en nada, Job, soy medio nervioso, no tengo paciencia como Job. Dice, pero después que se le habían muerto los hijos y todas las cosas que le pasaron y le robaron todo, y prosperó y Dios lo bendijo. ¿Por qué Dios lo bendijo? Porque mantuvo su fe. Si uno mantiene la fe, atrás de mantener la fe, viene la bendición. Si usted quiere recibir la bendición, tiene que creer en la palabra de Dios para que Dios lo bendiga.